Hay que ver qué melodía más alegre y optimista, sin duda muy acorde con el tema que vamos a abordar durante los próximos minutos, con el que nos vamos a ilustrar y del que vamos a aprender muchísimo. Esta noche en Crónicas de San Borondón, tal como les habíamos avanzado en nuestros contenidos, les vamos a hablar de juegos guanches inéditos. Durante mucho tiempo vivimos sumidos, la mayoría, en una ignorancia que nos llevaba a interpretar determinados símbolos, determinados grabados que se encontraban en rincones diversos de nuestro archipiélago, principalmente en el campo, pues como garabatos, como rayas sin sentido, hasta que los investigadores, hasta que gente con otra forma de contemplar y de valorar nuestro entorno, nuestra cultura, empezaron a encontrar ciertos parámetros, ciertas claves, ciertos elementos que les llevaron a pensar que aquello no era fruto del azar o de, en fin, o de momentos de distracción donde arbitrariamente pues se trazaban líneas, figuras geométricas diversas, sino que tenía un sentido y que tenía además una utilidad. Y se empezó a componer ese rompecabezas hasta que se dio con la clave. Se trataba de juegos guanches, donde la geometría, donde probablemente las matemáticas desempeñaban un papel muy importante. Fernando Hernández, buenas noches. Muy buenas noches, José. Un tema muy, muy interesante, que hace años que nos atrapó, que seguimos relativamente de cerca y que tiene nombres propios, que tiene protagonistas, ¿no? Pues sí, además el amigo José Espinel, que siempre ha sido un referente dentro de todas estas temáticas de las que estaba hablando antes y que, bueno, hace ya muchísimos años, se puede decir, que escribió ese maravilloso libro junto a Francisco Talavera y que sigue estando de actualidad y por eso está él aquí para contarnos. Pues ya lo has presentado. Sí, está con nosotros José Manuel Espinel Cejas. Amigo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Oye, a lo mejor yo metí la pata y dije, bueno, pensábamos en líneas generales que eso eran garabatos, que eso eran rayas sin sentido, y yo creo que sí que era así, ¿no? En gran medida para el conjunto de la población. Sí, incluso cuando el amigo Francisco García Talavera encontró el primer damero, fue en Izaña, en torno al año 85-87, ¿no? Pues durante bastante tiempo estuvimos detrás de lo que podía hacer, ¿no? Y fue un poco la casualidad, los viajes de Paco a África y unas fotos también que nos enseñó un amigo, pues la que nos hizo darnos cuenta de que eran juegos, porque vimos fotos de saharaui y Paco también en Mauritania, en el Sahara también había visto jugar y claro, eran las mismas figuras geométricas. Seguimos en esa línea de investigación y hoy tenemos más de 60 juegos. Madre mía, oye, pero ¿esto está, digamos que aceptado por la comunidad académica o todavía hay discusión? Bueno, mira, hay una parte de los arqueólogos que ya lo ven claro, porque nos han encontrado en poblados aborígenes, en yacimientos arqueológicos diversos por todo el archipiélago. Incluso en el norte de África nadie cuestiona que los yacimientos, por ejemplo, neolíticos, como el que acabas de ver en el libro, en el que aparece un avestruz cuya cabeza no es la cabeza del avestruz, sino un damero, pues eso es del neolítico sahariano. El neolítico sahariano es más antiguo que el egipcio incluso. Y ya aparecen dameros también en las antiguas pirámides egipcias. Nosotros ahora con la publicación de nuestro trabajo en Francia, bajo el título Juegos, ábacos y calculadoras astronómicas en las Canarias desde la antigüedad, pues creo que vamos a dar pie a que otros investigadores foráneos empiecen a valorar lo que tienen, ¿no? Porque aquí prácticamente no se ha hecho. O sea que esto casi ha sido un trabajo en solitario, es decir, tú y Paco Talavera, sí, es verdad, casi remando contra corriente en determinados momentos. Mira, en un principio la comunidad científica era bastante escéptica, ¿no? El argumento en algunos casos era que algunos dameros aparecían en paredes verticales y otros incluso que no lo sabían. Yo conozco el caso de uno que está en el techo de una cueva. En un techo. Y claro, esos no son para jugar. Lo que ocurre es que el diseño de los dameros es un diseño muy inteligente y respondía a criterios aritmogeométricos
que es un tema un poco complejo de explicar aquí. Te lo puedo explicar fácilmente con palitos o con piedritas, pero Claro, pero sí, a pero través de la así radio es por la radio complicado. es complicadísimo, ¿no? La cosa es que durante mucho tiempo pues se cuestionó el asunto, pero ya por ejemplo hay gente como por ejemplo Valencia, el arqueólogo Vicente Valencia, ¿sí? Vicente Valencia, Ujú. que él publicó un trabajo muy interesante sobre los yacimientos de dameros en el municipio de San Miguel, y él lo tiene claro, para él son prehispánicos. Lo mismo ocurre con los con un grupo de arqueólogos majoreros y que están en la unidad de patrimonio de Fuerteventura, trabajando en el Cabildo y demás, y también en La Palma. El director insular de patrimonio ya lo tiene claro. ¿Por qué? Porque lo han encontrado montones de yacimientos. Dentro, Espinel, de ese trabajo de campo que has hecho, que ha sido una sorpresa, decías antes que había más de 60, ¿no?, juegos. Dentro de todos esos tienen, por así decirlo, un patrón común o se difieren unos de otros en gran medida. Me refiero a que sí hay paralelismos Sí, entre uno y otro. sí. Bueno, hay algunos que parecen responder a criterios de fractalización, de repetición y de que se dividen y subdividen, pero usando el mismo molde. Por ejemplo, la figura del tres en raya, Ajá. que es el druque, por ejemplo, en La Palma. Incluso tenemos nombres guanches de muchos de esos juegos, ¿no? Druque, chiquichasque, trique. Pues digamos que le añades otro y a su vez otros dos, Ajá. y empiezas a formar figuras con eso y amplías el número de fichas, pero no siempre responden a ese tipo de patrones. Hay otros que son de tipo esteliforme, de forma de estrella, de 4 puntas, 5 puntas, 6 puntas, 7 puntas, incluso fractales de las estrellas. Es increíble, ¿no? Como si fueran geminadas, digamos, dibujadas a través de un espejo. Es curioso. Pero se podría entonces hablar, Espinel, de un juego o determinados juegos en un ambiente sagrado y no lúdico. Mira, y el tema de la sacralización de las cosas es un tema muy, muy complicado. Yo prefiero no tocar ese tema. Yo lo que trabajo es la parte etnográfica con los viejillos, la parte arqueológica cuando no queda más remedio, y muchas veces nos basamos en los trabajos de otros arqueólogos, en la localización de yacimientos, o cuando, por ejemplo, publican esas figuras geométricas, y me ha ocurrido lo contrario también. Por ejemplo, estando con don José, un viejito de Tefía, don José Rodríguez, fuimos a ver los socos son lo que llamamos tagoras en Tenerife. Son una especie de goros chiquititos para refugiarse los pastores del viento y del sol y de la lluvia, cuando les ponían cierta cobertura vegetal. Y en esos socos el viejillo me decía que ellos jugaban allí, y fuimos a buscar lajas con dibujos, ¿no? Entonces en una de esas lajas encontré vimos la típica, la del Cedrés de Fuerteventura, que es la dama de Tenerife, y en otra piedra al lado había una que era una estrella 5 puntas. Esa la conocía, la tenía documentada como juego en Fuerteventura, en Gran Canaria, en la aldea, y en Tenerife en varios puntos, desde Vilaflor a Guimas, ¿no? Incluso hace poco en Tejina también. Lo curioso fue que al darle la vuelta apareció una figura nueva, y era una especie de dos usos apuntados, formando una especie de estrella de 4 puntas. Vaya. Y entonces yo me quedé extrañadísimo, porque en 25 años de investigación no lo había visto nunca, ¿no? Y cuando me asombré, le dije, ¿y esto? Dice, eso es otro juego. Lo mejor de todo fue luego la praxis lúdica, ¿no? Y lo jugué con el viejo sobre la marcha, y me quedé con las reglas, las apunté esa noche. Al día siguiente, como me llevé la piedra para estudiarla más a fondo, estaba una piedra suelta para luego cederla al Museo Arqueológico de allí. Al día siguiente quise repasar el juego con el viejillo por si se me quedaba algún fleco, ¿no? algún cabo suelto, y lo asombroso fue que ya no me lo jugó igual, me hizo otro juego distinto. Y al final descubrí que, como ocurre en muchos, las posibilidades son múltiples. Se pueden jugar a juegos de persecución, juegos de enfrentamiento o de alineamiento. Por ejemplo, jugar a un 3 en raya o se puede jugar un solitario, que ellos lo llamaban rompecabezas. Qué curioso. Y la cosa es que, perdona que me extienda, lo curioso es que hemos encontrado juegos desde 3 piedras
a 264 intersecciones, que son 262 fichas, que son 131 por jugador. Madre Eso mía. tiene tela, y eso está en un pajero del Valle de la Orotava. Vamos por partes, es decir, porque Mm. para intentar tener una secuencia de la investigación y de lo que ustedes han ido, bueno, a lo que le han podido ir dando respuesta y las dudas que pueden quedar. Los arqueólogos, antes hablábamos, quizás la pregunta no estaba bien planteada, si los consideraban juegos o no. De entrada, ¿consideran que son elementos de interés arqueológico, es decir, que pertenecen a las culturas prehispánicas, o en algunos momentos consideran que, o la mayoría, que son cosas de los pastores o de la gente más de nuestra época? Sí, bueno, la teoría que estaba en boga en ese momento, cuando publicamos el libro, era que los grabados de trazo grueso eran prehispánicos y los de trazo fino, que eran la mayoría de los juegos, estaban hechas con metal. Y Paco, como es geólogo, aparte de biólogo, pues echó abajo esa teoría, porque él explicó que en el libro lo demuestra, que se pueden hacer perfectamente rayas finas, trazos finos, con piedra. con piedras, lasca de obsidiana o cualquier otro tipo de lasca de basalto o alguna piedra, igual incluso de la misma dureza que la superficie donde se va a grabar. Durante tiempo eso fue cuestionado, porque incluso muchos años estuvieron otros tipos de inscripciones, no geométricas de este tipo, sino de tipo alfabética, que también son geométricas, de trazo fino, que tampoco se daban por prehispánicas, como por ejemplo las supuestas latinas de Lanzarote, de Fuerteventura, incluso que han aparecido aquí, y que como no eran líbicas, no eran prehispánicas. Sin embargo, llegó un arqueólogo alemán, Werner Pissler, no estoy seguro si es alemán o austríaco, ¿no? Y se pegó 16 años investigando y publicó un libro que se titula Inscripciones rupestres de Fuerteventura, una obra estupenda, y trabajó con más de 1000 signos alfabéticos y más de 200 estaciones de grabados. Y él demuestra que esas inscripciones no solo son prehispánicas, sino que incluso demuestra que no solo usaban los alfabetos líbicos, sino un alfabeto latino antiguo en textos incluso bilingües. Ese libro está publicado por el Cabildo de Fuerteventura y antes por el Instituto Canario de Austria, si no recuerdo mal. Fernando planteaba lo del tema ritual, tú decías que ustedes preferían no entrar en eso, pero cuando se encuentra este tipo de juegos en el continente, la utilidad que tienen allí es lúdica, o se puede rastrear una tradición. Nosotros lo planteamos, ¿no? No descartamos ese aspecto propiciatorio, ¿sabes? Cuando los niños jugaban. Lo digo, Espinel, Sí. se me viene a la memoria, me has dicho que en un yacimiento, en el techo de la cueva, Sí. hay uno, con lo cual tiene que tener una implicación a lo mejor más ceremonial, ¿no? No, yo te explico fácilmente. Es que ese damero no solo es un damero para jugar, es un ábaco, porque te lo voy a explicar fácil. De hecho, Suetonio, el autor romano antiguo, ¿no? El latino antiguo, decía que el abacus era tanto el damero para jugar como el artilugio para calcular con los cálculi. La palabra cálculi es piedrita, y calcular viene de usar las piedras en un tablero rayado. O sea, los tableros rayados tenían muchas formas, ¿no? Y una de ellas es este tipo de damero, ¿no? Y en su diseño es una calculadora astronómica, porque si cuentas las unidades de cómputo, los segmentos que conforman el damero, en realidad son 56 segmentos, que se repite mucho la cifra 56 y la cifra 28 más 28 son 56, son 2 meses lunares, y resulta que en las intersecciones que tiene el damero, que son 5, pues a lo largo de 5 años lunares hay que añadir 56 días más para sincronizarlo con los 5 años solares. En realidad es una calculadora astronómica. Una calculadora astronómica, ¿no? Sí, era para ellos saber que tenían cada 5 años lunares que añadir 2 meses lunares más, 28 y 28, para poder sincronizar incluso con precisión decimal, porque te lo demuestro cuando quieras, y es y se repite en varios patrones de varios dameros. Y el que existan tantos, es decir, el que hayan Biodiversidad, ustedes yo localizado, lo llamo biodiversidad cultural. que exista una biodiversidad cultural, más de 60, y además que algunos, como en este último que encontraste, que tenga variaciones en el propio juego. Digamos que eso
es un fenómeno desde el punto de vista cultural, intelectual, razonable, es decir, esto se encuentra en otras culturas también con esa... Sí, sí. Porque a lo mejor les pueden acusar de ver juegos en todos sitios, ¿no? Sí, mira, ocurre una cosa. Por ejemplo, en Galicia, nosotros tenemos más de 60 localizados, incluso me refiero a tipológicamente, ¿no? Tipológicamente, sí, Sí. sí. Estamos hablando de diferentes después tipos. hay dameros que tienen 7 juegos posibles, o 7 variantes de juego, ¿no? Pero, por ejemplo, en Galicia, que aparecían una docena de tableros de juego desde época celta, romana, tardorromana y medieval, justo en el torno al año 1000, desaparecen el uso práctico y dejan de aparecer en yacimientos arqueológicos los dameros, ¿no? Un amigo, Fernando Costas Goberna, un arqueólogo del Instituto de Estudios Vigueses, se quedó extrañadísimo y no entendía por qué. O sea, ¿por qué hay esa ruptura? Sí, ¿no? y yo se lo expliqué muy sencillo. A ellos cuando los árabes O sea, introducen... un canario fue explicado a un gallego. No, pero es curioso porque ese fenómeno no se dio aquí y por eso pervivían los juegos. ¿Por qué? Porque cuando entra el Islam a España, en el 711, ellos introducen la escritura numérica. Y la numeración sustituye al cálculo con ábacos, con piedritas. Y la tradición lúdica, la parte lúdica, no la matemática, la lúdica, es más africana. De hecho, sigue perviviendo en Mauritania, en algunas regiones de Marruecos y demás. Es más bereber, más proto-bereber. Es verdad que nosotros tenemos mucho más que lo que yo he recogido en Mauritania y en Marruecos, pero eso es lo que yo he visto en trabajos de campo de un par de meses nada más, porque sumando lo que he estado en Marruecos 2 veces y Mauritania apenas he estado 3 meses, como mucho. Pero luego la bibliografía que hemos podido consultar, pero yo, por ejemplo, vi juegos que les enseñaba a los mauritanos y se quedaban alucinando, ¿no? Porque no lo conocían. Claro, podían haber sido juegos que en un pasado remoto Vinieron podían haber estado ahí, ¿no? Y que sin embargo se perdió. Es que no tengo referencias a nivel arqueológico de allí. Hay unos que son básicos, que están en todo el norte de África, ¿no? Pero ocurre que también podemos tener confluencia de otras culturas o una evolución propia de aquí. Yo creo que más bien que aquí se conservó una tradición lúdica más pura y más rica y que evolucionó. Y que generó más... De todas formas, cuando has hecho esas incursiones en el continente, la manera de jugar coincide con la manera de jugar que aquí has podido rescatar de los vídeos. Unas y otras no. Unas y otras no. Es curioso, porque en Mauritania, por ejemplo, recogimos unas cuantas formas de jugar a la chascona, o por ejemplo de jugar a la dama, y en algunos casos las nuestras incluso son más complejas. Tienen más cierto grado de dificultad añadido, ¿no? Y, por ejemplo, la dama del Puerto de la Cruz, ¿no? Que es una dama jugada en cazoletas. Está en todo el Puerto de la Cruz etnográfico, no a nivel arqueológico. Por ejemplo, en la ermita San Telmo, ¿no? Por fuera hay una serie de dameros. Y, por ejemplo, solo se podía hacer dama en las esquinas. Y en la dama normal, por ejemplo, de la que ves en la portada de Juegos Juanche, en los realejos también se podía hacer solo en las esquinas. Se le añadía, digamos, una mayor dificultad y entonces equilibraba más la partida, la hacía más compleja. Hay pequeñas reglas. Qué curioso, estamos en una época de PlayStation, de Game Boy, es decir, de este Wi-Fi, de juego. Es decir, y claro, estás hablando de juegos que además están en sitios públicos ahí, que la gente va y larga iba a decir el culo, ¿no? Y lo digo, directamente encima, sin darse cuenta de que está allí. Este de San Telmo todavía existe, ¿no? Porque sí. No, pero que lo que te quiero decir es que están ahí, pasan desapercibidos para la inmensa mayoría de la gente. Hablas de juegos en Tenerife, supongo que en otras islas también están visibles, ¿no? En algunos casos, por lo menos. Mucho. Claro, es que... se jugaron incluso en la ciudad, en La Laguna, en Santa Cruz, hasta hace 40, 50 años. ¿La mayor parte del trabajo lo has realizado en Tenerife y en Fuerteventura? ¿O no, hemos trabajado en La Palma también, algo en La Gomera, quizá la menos, fíjate, y es la del Hierro, que es donde yo procedo, pero porque en el Hierro cuando voy me encuevo, ¿no? Voy allí a trabajar, a ayudar a mis padres y a disfrutar también de la familia, ¿no? Claro. Y mis padres ya son mayores y yo lo que quiero es estar con ellos. Entonces realmente el trabajo de campo en el Hierro no me lo puedo permitir. ¿Y entre islas difiere? Es decir, ¿una dama en el Tenerife es diferente a una dama en Gran Canaria? No solo difiere entre una isla y otra, sino incluso en un mismo pueblo. Vaya. O incluso, es asombrosa. Mira, te voy a contar una anécdota. La dama en el Puerto de la Cruz se juega en cazoletas, ¿vale? Lo llaman dama.
Y los viejos se cabreaban cuando decían juego de las damas por influencia cultural foránea, ¿no? Decía, porque esto no es un juego de señoras, no es un juego de damas. Esto es echar una dama en singular. Y es una de las cuestiones que a nosotros nos hizo dudar porque vimos que también en los pueblos africanos decían dama, y al final encontramos el verbo dama en una variante de dialectal tuareg que significa comer o capturar. O sea que la palabra dama es una palabra guanche. Pasaba lo mismo con el juego de la vaca. O sea que es correcto, por lo tanto, Sí, dama. de la dama, sí. Pero lo curioso es que después te vas a la orotava y se juega en el damero, o en los relejos en el otro damero que es de rayas, ¿no? De cazoleta. Y luego te vas al rincón y lo llaman cilantro. Vaya, pues sí que es una variación muy, entonces, muy amplia, ¿no? Sí, es alucinante. Entonces, no solo la riqueza terminológica, que hay que respetarlo, porque lo que puede parecer raro o incluso equivocado, como por ejemplo el juego del ajedrez, o la palabra ajedrez para un 3 en raya, lo hemos recogido como ajedrez, como druque, como trique, y resulta que podemos tender a pensar que es un error, una mala utilización, sí, ¿no? Y claro, eso lo puedes pensar al principio, pero luego al final cuando analizas y te pegas años investigando, como nos ha pasado, mira, el 3 en raya en Barlovento, mentira, en gallego lo llaman, en gallego era... estoy intentando recordar. Mira que nos escucha gente allí y seguramente estarán mira, diciendo que lo diga. Mira, druque le dicen en gallego, si no recuerdo mal, en La Palma, que gallegos pertenece a Barlovento. Sí. Vale, pero a poco, en Juan Adalid, en Galicia, en Garafía, que está muy cerca, le llaman ajedrez, al mismo 3 en raya, al mismo 3 en raya, es el cuadradito con diagonales y medianas, ¿vale? Druque y ajedrez. Y nosotros habíamos oído cedrés en Fuerteventura para uno grande, que es como 4 figuras de esas, ¿no? Para que te hagas una idea, cedrés y ajedrez, porque hay un topónimo de una mesa grande de piedra del tamaño de esta. Parece una evolución, ¿no? Sí. Bueno, pues déjame que te explique. Hoy, claro, al principio nosotros pensábamos que ajedrez y cedrés, que fueron las primeras que habíamos oído, eran erratas. De formaciones de ajedrez. Del juego del ajedrez. Del ajedrez, sí. ¿Qué ocurre? Que si estudias el origen del ajedrez, verás que en la India el juego se llamaba chaturanga y se jugaba, por ejemplo, en lugar de caballos con elefantes, y la reina no aparecía, ni los alfiles, ¿no? Y otras cosas más. Llega hasta los persas y los persas le añaden el caballo, le quitan los elefantes y sigue evolucionando y lo llaman chatrán. Y luego los árabes lo traen hasta España y lo llaman shitrani. Shitrani en árabe. Esa es la palabra árabe para shitrani. Claro. O sea, chaturanga, chatrán, shitrani. Ya se nos va apareciendo un poco más, ¿no? Pero, y incluso el cilantro, ¿no? Sí. Pero lo curioso es que de shitrani ajedrez, los arabistas pensaban que la palabra era una evolución de ajedrez de shitrani. Pero a mí me parecía un poquito forzada. Y más cuando teníamos cedrés aquí, incluso como apellido, que no es un apellido de otro sitio, no es foráneo, sino es canario, muy canario, solo aparece en Canarias. Y luego estaba la piedra del ajedrez, un yacimiento aborigen de La Palma, y el juego del cedrés y el ajedrez. Entonces, y el ajedrez. Y al final resulta que la palabra dres en bereber significa poner piedritas en fila, o alinear el ganado, o las filas hacer filas hiladas. Por ejemplo, en los bailes de los tecnas en el sur de Marruecos, ellos llaman dres a las filas de hombres y mujeres. O sea, hacer una fila o una hilada es dres. Madre mía. A partir de a dónde se llega, ¿no? A partir de o sea que los viejillos cuando llamaban ajedrez a un simple tres en raya no solo no estaban equivocados, sino que estaban siendo extremadamente precisos, además. Claro, porque era un arcaísmo. Y lo único que hicieron en la península es añadirle el nombre bereber a un juego que llevaron los árabes, que era el shitrani. Juegos guanches inéditos, inscripciones geométricas en Canarias, ha conocido ya 3 ediciones de esta nueva edición revisada, pero tiene ya muchos años de existencia, ¿no? Sí, salió la primera edición en el año 89, se agotó en pocos meses, salió luego la segunda en el 90. Sí, se convirtió en un incunable, se convirtió, me acuerdo, porque la gente lo buscaba y no había manera. Incluso yo recibí algunas cartas
desde fuera y desde también de Las Palmas también, y estaba más que agotado, era una pena. Pero mira, tuvimos la suerte de que se aunaron los esfuerzos, el Centro de la Cultura lo quiso reeditar y pudimos ampliarlo con 80 páginas más. Que es la edición que actualmente está... Y la gente puede aprender a jugar o recuperar un poco la memoria del juego a través del libro. Sí, ahí se describen los tres, digamos, más representativos, que es el perro y las cabras, también conocido en algunos sitios como Gato y las palomas, no tiene nada que ver, pero ahí es donde puede entrar el tema del ritual, del que me preguntabas antes, porque yo creo que había épocas de pastoreo y épocas de caza y recolección, quizá por ahí, pues el tema propiciatorio, pero es un tema muy complicado. Yo me gusta más centrarme en lo medible. Bueno, una cosa que te gusta a ti es enseñar a jugar a los niños a este tipo de juegos, además de sentarte con los viejos para aprender tú, y supongo que algún reto echarles a nuestra gente del campo, además para enseñar, y además lo hacen en los colegios, ¿no? Sí, mira, ¿y cómo reaccionan? Porque antes hablábamos de la PlayStation y de la Wii, estas cosas, déjame ¿no? que te cuente. Solo en los últimos 5 meses, tú sabes que yo trabajo en la Dirección General del Menor, ¿no? Y durante años, pues yo he estado trabajando fuera de mi horario con este tema, ¿no? E incluso a veces cuando me pedían algún favor para ir una mañana, pues tenía que pedir un día de vacaciones o de asuntos propios para poder asistir para poder atender, sí. Pues ahora tengo un director general que es una persona muy receptiva y ha visto que esto es formidable para el tema de prevención con los chicos conflictivos y no tan conflictivos. Se hace una política de prevención, quieras o no quieras, enseñas a los chicos no solo cultura canaria y contenidos canarios, sino que además, por ejemplo, en estos últimos 5 meses hemos trabajado con más de 4.000 chicos. Madre mía, 4.000 Hemos chicos. estado en 4 islas y además sin costar un duro para la administración. Porque, mira, por ejemplo, yo he ido... Ni a los padres, ni a los Ni a los padres, ni a los... por ejemplo, te cuento, he estado en Garafía, y allí el maestro de allí y el equipo directivo son conocidos, me dejaron el alojamiento y yo fui en una ofertita y por 7 euros fui para allá, más 7 euros el coche, llevé mis dameros en piedra, monté la exposición, les di la conferencia y no solo eso, sino que fue tal el éxito que me pidieron repetir, volví una segunda ocasión y no solo he trabajado con los de Garafía a la vez, sino fuimos luego también a Franceses, que es otro barrio de Garafía, a Punta Gorda, incluso los sábados y hasta por las tardes, incluso con el cura de Garafía fue simpático, porque ayudándome a buscar lajas y con los padres y demás que tenían lajas que sobraban. O sea, que de obras. volvió a la tradición rupestre también. No, sí, porque los niños en el colegio, en el patio me ayudaron a hacer los dameros y hoy en día tienen una afición tremenda a jugar. Qué bueno. Y recuperamos el tema con los niños, no solo con sus padres, que investigamos y trabajamos entrevistando a los abuelos y demás, sino que además les enseñamos a jugar. ¿Y lo aprenden fácil? ¿O hemos perdido un poco esa capacidad? Te asombrarías, porque me dice, mantengo contacto con el amigo Pablo, que fue alumno mío además, porque yo daba clases de cerámica también cuando estudiaba en la universidad, y este hombre me decía que es que tienen que llamarlos porque aunque les tocan el timbre no entran a clase porque están enviciados. Yo te digo que en Taco, por ejemplo, que hemos estado en 3 ocasiones, ha habido grupos de chicos con problemas muy, muy graves de conducta en programas especiales y el asombro del profesor ha sido tal que ahora lo quieren meter en el plan de centro. Y nos han hecho ir 3 veces. Qué bueno. 4 días en una ocasión, después una semana completa, luego la semana de Canarias y ahora en julio, que ya no hay alumnos y que terminan un poco el tema del papeleo, van a preparar un plan de centro específico con los juegos para meternos en el sistema educativo. Qué bueno. Pues madre mía, ¿quién te lo habría dicho en el año 85, ¿no? 85, Cuando se estaba intentando reivindicar incluso la validez de ellos. Ojo, Además, que es gratis, es gratis, yo no cobro. Y además, con lo cual todavía incluso más meritorio. Eso no significa que no debas cobrar, ¿eh? También es cierto, ¿eh? Aquí hay quienes cobran por no hacer nada. O sea que, y además entiendo que teniendo en cuenta la diversidad, como la biodiversidad, como la que tú, la que mencionabas antes, la amplia extensión por todo el archipiélago, y la utilización por parte de nuestros mayores, esto contribuyó a un envejecimiento cerebral, un mantenimiento engrasado de las funciones mentales, la memoria, ¿no? Déjame que te cuente una anécdota, o 2 si quieres. Estos chicos
reventaban la clase por sistema. Son chicos que están en un programa que se llama Promeco. Y rara vez aguantaban más de 10-15 minutos sentados en la silla. Yo les solté una conferencia hablando la conferencia hablando del trabajo de investigación, de todo el proceso, de los grabados rupestres, de los guanches y demás, y aguantaron 1 hora y pico sin mover el culo y la boca abierta. Madre mía. Con razón después te invitan otra vez, claro. No, es que pasó que un profesor que fue alumno mío de la Universidad de Las Palmas, del INEF, aprobó las oposiciones y le tocó el peor instituto de Canarias, sí, donde había muchos conflictos, muchos temas de droga, peleas y demás. Metió esto en el patio y han reducido más de un 90% la incidencia en el patio. Eso me lo dijo Ulises Castro, que es un profesor de la Universidad de Las Palmas, que le ha hecho un seguimiento porque ese chico fue alumno de él, que es con quien hemos colaborado, ¿no? Yo creo que esto es un recurso formidable. Si estuviera en otro país, mira, yo recuerdo un libro de la antigua Academia de Ciencias de la Unión Soviética que habla de juegos recreativos, matemáticos recreativos, y te invito a que le eches una ojeada a esos juegos y compares con los nuestros. Pero está en español, no me lo pongas en ruso. Está en español. Está en español. Por cierto, antes comentabas que la publicación en francés hace apenas unos meses. No, hace recién salido, menos de un mes. Sí. Del libro puede hacer que otros investigadores fijen la atención, en fin, que el tema, porque además hay un interés histórico de la ciencia francesa en Canarias, ¿no? Creo que eso es bastante conocido, ¿no? Pero ¿qué tipo de efecto puede tener esto después? Mira, el tema del norte de África es un tema muy peliagudo, ¿no? Entrar en ello es complejo. Pero ocurre que para los africanos que tienen conciencia de pertenencia a una cultura como es la bereber, que ha estado muy marginada, e incluso más todavía después de la descolonización, como ha pasado en Argelia, Marruecos, en Libia, por ejemplo, con Gaddafi, los bereberes, estaba prohibido hasta hablar bereber. Pues resulta que el ver una simple palabra, como tasarte, ¿sabes? Como higuera o higo, no me acuerdo ahora exactamente, la vieron en el Congreso Mundial Bereber que estuvo en Tafira. Recuerdo que si no recuerdo mal, era Cabilio, que estaba en Alemania, que vino a ese congreso, se le rayaron los ojos porque se acordó de la infancia, ¿no? Y porque la cultura de la higuera en el norte de África es una cultura milenaria que tiene tal riqueza que muchas veces la gente desconoce. Te cuento una anécdota. Saint Germain, una maestra que estuvo entre el año 36 y 39, justo los años de la Guerra Civil Española, conviviendo con las mujeres cabilias y que escribió un libro formidable de antropología, decía que las mujeres bereberes, las mujeres cabilias, tenían 16 palabras en bereber para describir el higo desde que estaba en flor abotonado hasta que estaba el higo maduro. En todo el proceso de desarrollo fenológico del higo tenían 16 palabras para diferenciar unos de otros. Aquí, si le hablamos a los viejillos de higuera, es un mundo, ¿sabes? Sí. Y no tenemos a lo mejor esa riqueza ya terminológica porque se ha perdido la lengua, pero el que ellos vean una palabra que coincide o una variante de cualquier cosa, eso para ellos es importante, pero ellos mismos que conviven con esos juegos no le han dado importancia, no se dan cuenta de la antigüedad que tiene. Nosotros ya decimos que mínimo tienen 5.000 años, porque en la Chascona de Fuerteventura o Chiquichasque de La Palma el mismo damero, aparecen las pirámides egipcias, pero es que lo que viste hace poco, el avestruz con el damero, ese tiene como 8.000 años, más antiguo todavía que el neolítico egipcio. Entonces, esa cultura es milenaria, pero la gente no es consciente. Es como mi padre jugaba con molinos de piedra chiquititos hechos por ellos, y él pensaba que eso no puede ser guanche, porque como él los hacía de pequeños, como... De todas formas, tienes que reconocer, aunque no entres en ese debate, ¿no? Que si estamos ante un tipo de manifestación con tanta antigüedad que ha perdurado, uno tiende a pensar en que debe tener un significado, un origen que va más allá de lo lúdico, ¿no? Que incorpora lo lúdico, por supuesto, que posiblemente ahí está una de las razones por las que ha pervivido, ¿no? Pero que probablemente en ese origen, ¿no? En esos 8.000 años atrás, tiene que haber probablemente otro contenido, otro significado. Es que ¿no? yo tengo claro que fue, en realidad,
cuando llegan a esas conclusiones aritmogeométricas, se convierte en una herramienta disruptiva. Ya lo decimos en un trabajo de investigación. Se convierte en una herramienta que rompe, porque se convierte en la herramienta para poder elaborar calendarios que les permitan domesticar. Y desarrollar la agricultura. Controlar el medio, controlar, ¿no? el tiempo. El tiempo era fundamental, porque claro, se estaba desertizando el Sáhara, entonces se estaba convirtiendo en un desierto y cada vez era más hostil, y la única manera de sobrevivir en sitios donde hubieran condiciones propicias. Tener cierto control, ¿no? Claro. La sobreexplotación de la sabana en aquella época pues dio lugar a que se tuviera que desarrollar una serie de técnicas. Qué profundidad, madre mía. Bueno, no tenemos más tiempo, pero tenemos todo un verano por delante para poder ponerlos en práctica. Les recomendamos de verdad juegos guanches inéditos, inscripciones geométricas en Canarias en estos últimos años en los que la gente habla mucho de reencontrarse con la familia, de aprovechar el tiempo, en fin, porque dicen que una de las cosas buenas que en teoría está teniendo esta crisis o este gran robo es que la gente está poniendo en valor cosas que antes despreció, ¿no? O que antes la fue dejando de lado. Claro, entonces puede ser una buena propuesta, ¿no? Hacer lo que José Manuel Espinel hizo en Garafía, ¿no? De buscar esas lajas y preparar estos juegos, ¿no? Permíteme un inciso. El beneficio de los niños es tal que te pongo un ejemplo de un niño que se llama Luis, que empezó conmigo, es el hijo de un compañero, empezó conmigo con 3 añitos, es un gran jugador, con 6 años ya subcampeón de Canarias de cálculo mental y un gran jugador de ajedrez y de formidables notas. Y lo que te dije antes, mi hija tiene todo sobresaliente. O sea, que no hay que estar buscando esos métodos inventados en otros sitios, ¿verdad? Sí, que están muy bien, seguro, pero además, que los tenemos aquí, ¿no? La capacidad de concentración, de fijar la atención, de análisis combinatorio y tal, es formidable. Además que como hay riqueza lúdica, los hay de persecución, de alineamiento, tipo 3 en raya, pero no de 3 en raya de 3 piedritas, no, los hay hasta de 9 y de 16. O sea que de 2 y 16, 9, 2 y 16, o sea que tú tienes 16 fichas para ir intentando hacer alineamientos de 3, con 24 intersecciones o con muchas más intersecciones. Es algo bestial. Fíjate que un simple 3 en raya tiene 947 partidas diferentes posibles. Madre mía. ¿Sabes? O sea, imagínate tú, a partir de 3 no, sino de 4, 5 y más fichas y más intersecciones. Nando, un reto de eso es lo que nos hace falta. La verdad es que sí, además escuchando a Espinel, que se ve que está puesto, bastante puesto, y que esto no se aprende en una hora, ni incluso en un curso de una semana, sino que se ve que hay que estar años detrás de estas investigaciones. Además, el escucharle que esos niños, ¿no?, que tienen esos problemas, llegan a alcanzar ese grado de concentración y además intentan reconducir pues de alguna manera su vida, me parece fantástico que esté incluido en el sistema educativo. Pues nos hemos quedado fascinados, hemos aprendido un montón, pero sobre todo se nos ha abierto un mundo de posibilidades para seguir indagando en este asunto apasionante. José Manuel Espinel, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, enhorabuena por esa edición en francés. Le enviamos un abrazo muy fuerte a Paco García Talavera también, y espero que nos podamos ver pronto y que esa labor con los niños a nivel escolar, ese proyecto emergente que está ahí, que salga adelante y que el año que viene, el curso que viene, sean muchos más los niños de Canarias que tomen contacto con estos juegos tradicionales. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. A ustedes. Fernando, te veo en un ratillo. Efectivamente, ¿vale? Compañero. Crónicas de San Borondón, el misterio en estado puro.